Buenos días, bienvenidos a la última clase de Medicina Forense 2. En esta unidad, la número 5, vamos a hablar sobre los hechos de tránsito, las lesiones por armas punzocortantes y las lesiones por proyectiles de arma de fuego. Iniciando con los hechos de tránsito. Recordemos que en Panamá hay una considerable cantidad de lesiones traumáticas que son productos de hechos de tránsito y que son las principales causas también de incapacidad y muerte, es decir, morbi-mortalidad. Todo esto dependiendo de la gravedad de las lesiones durante el hecho de tránsito y también dependiendo de las complicaciones que puedan presentarse. Ahora bien, ¿por qué les estoy hablando de hechos y no de accidentes de tránsito? Es lo mismo que armas blancas, ya no se utiliza el concepto, se utiliza el concepto armas punzocortantes. Y sucede lo mismo con este tipo de eventos. Decir hechos es más correcto. Y es que también hay hechos de tránsito que son accidentales y otros que son provocados. Por ejemplo, la colisión o el atropello puede ser accidental, pero también hay que tomar en cuenta las investigaciones de los hechos, las cuales en realidad nos van a decir si fue accidental o no. Por su parte, la clasificación, recordemos que cualquier medio de transporte se puede dar este tipo de eventos con resultado de lesiones o muerte de las víctimas. Tenemos así entonces las colisiones, tenemos el atropello y también otro tipo de eventos que se deben investigar, entre ellos el volcamiento y la caída de personas en vehículos en marcha. En medicina forense o en el estudio forense vamos a hacer evaluaciones de los siguientes casos, en personas vivas y en personas muertas. En las personas vivas vamos a evaluar el tipo y la gravedad de las lesiones, incluyendo también las complicaciones y posibles secuelas, mientras que en los cadáveres el principal objetivo va a ser determinar la causa de muerte y factores externos contribuyentes a que se diera el evento, por ejemplo, enfermedades crónicas o el uso de algún tóxico o estupefaciente. La colisión, como vemos en esta imagen, simplemente es el hecho entre un vehículo y un objeto fijo, que puede ser otro vehículo o, por ejemplo, este árbol. El daño que va a recibir el cuerpo va a deberse principalmente a los cambios de velocidad, es decir, aceleración y desaceleración. Es un cambio de energía que se puede medir y que va a permitir entonces determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo humano tolera, y va a depender también de la dirección y el sentido en que se aplica la fuerza al momento del impacto. Además que las lesiones también van a depender de qué lugar del cuerpo recibe el golpe. Estadísticamente, la mayor parte de las colisiones ocurren por impacto frontal. La fuerza principal que va a ejercer su efecto para las lesiones y todo lo demás sobre los ocupantes del vehículo va a ser la desaceleración. En otro tipo de colisiones, por ejemplo las de impacto posterior, la fuerza que va a predominar va a ser la aceleración. Y aquí lo estamos viendo. En un choque frontal, usted va a ejercer una fuerza hacia adelante y una fuerza hacia atrás. Es decir, un punto fijo lo va a frenar y eso va a hacer que el vehículo vaya hacia atrás. Eso es efecto de la desaceleración por el cambio brusco de velocidad que tiende a disminuir. En los choques posteriores, mientras tanto, el vehículo impacta por detrás a otro y esto va a hacer que el vehículo de adelante se le ejerza una fuerza mayor a la que ya tenía y esto lo va a enviar hacia adelante, lo que se traduce que va a ganar velocidad y va a haber aceleración. Los choques laterales en realidad van a depender más que nada de los ángulos y de la parte del vehículo que es impactada, ya sea en la parte central, en la parte anterior o en la parte posterior.
También tenemos otros tipos de colisiones frontales que también van de acuerdo al ángulo, si están los dos objetos en movimiento, el punto exacto donde colisiona el vehículo en la parte frontal y pues obviamente las colisiones frontales centrales. En las colisiones laterales, más que nada, va a depender del ángulo y asimismo el otro vehículo va a tener otros efectos, ¿verdad? Por ejemplo, el vehículo impactado puede volcarse o puede dar vueltas, cosas como estas. Es importante determinar las lesiones en el conductor y esto nos va a ayudar durante la investigación. Obviamente ustedes no van a determinar lesiones como tal, pero hacer una observación global, ya sea de un informe que les hagan llegar o por ejemplo, si ya les toca asistir a una escena donde hay que levantar un cadáver, ustedes tienen que observar las lesiones y más que nada esto por el efecto de que si el impacto es posterior, por ejemplo, o frontal con algún ángulo en específico, el conductor, a pesar de tener el cinturón, o si no lo tiene, va a ser impulsado hacia adelante y va a pegar contra el capó contra el tablero, perdón, del vehículo, y esto va a lastimar sus extremidades inferiores, la rodilla, los pies pueden quedar atrapados entre los pedales y también el efecto de que la cadera, como es un punto fijo, se puede subluxar o luxar, incluso fracturarse. Por este mismo efecto de movimiento vamos a tener desgarro de órganos internos, fracturas de costillas y del esternón. También vamos a tener contusiones pulmonares y del corazón por la proximidad con el timón del vehículo. Contusiones de vísceras abdominales y también si la fuerza es demasiado grande, vamos a tener ruptura de grandes vasos a nivel interno por el efecto también de aceleración y desaceleración. También debemos saber determinar las lesiones que tiene un ocupante y los pasajeros. Son similares a las del conductor, usualmente son más graves por el asunto de que en la bolsa de aire del timón está más cerca que la bolsa del tablero que está al lado del copiloto. Hay vehículos que no tienen bolsas de aire en los laterales o en los parales ni en la parte trasera. Los pasajeros que están en la parte de atrás van a golpearse unos con otros o con los parales del vehículo. Pueden salir expulsados hacia los lados, lo que va a añadir lesiones y otros tipos de trauma de distinta gravedad. Lo importante de determinar quién era el conductor es el hecho de que tenemos que deslindar responsabilidades civiles y penales. ¿Okay? Cosas características que solamente va a tener el conductor, las lesiones que ya les mencioné y los conceptos relacionados a los pasajeros decían que son lesiones similares, pero hay lesiones que solamente va a tener el conductor. ¿Okay? Por ejemplo, una banda equimótica diagonal que va desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho de la cadera o el abdomen, esto por el cinturón y el mecanismo restrictivo durante el frenado y todo lo demás. Las lesiones que van a estar en cabeza y cara van a ser de predominio izquierdo porque lo que tiene cerca de su cara y su cabeza es el vidrio de la puerta del lado izquierdo.
Y en el vehículo podemos encontrar incluso también la impresión del freno, del pedal del freno en la suela del zapato, o incluso que el zapato haya transferido algún tipo de marca a los pedales durante el mecanismo de pisar los pedales y frenar. Bien, los accidentes en moto. Las lesiones relacionadas, es decir, la morbimortalidad relacionada a los hechos de tránsito de motocicletas, son mucho más graves comparadas que con los hechos en vehículos de motores, es decir, los carros. Y esta diferencia se explica en el hecho de que no hay bolsas de aire, no hay parales que protejan al conductor o a los pasajeros, no hay cinturón de seguridad, la moto es más inestable, usualmente las personas que van en moto son imprudentes o van a exceso de velocidad o manejan desordenadamente. Y muchos otros simplemente ni siquiera usan lo mínimo que es el casco. Las lesiones que van a suceder o se van a dar a nivel de la región de la cabeza son producto de la caída violenta a grandes velocidades, lo que puede traducirse en fracturas de la calota y de la base del cráneo. Esta imagen que estamos viendo aquí nos muestra una fractura en anillo, la que se da alrededor del agujero occipital, que es este. Esto es la vista inferior del cráneo, ¿ok? Visto desde abajo hacia arriba. Y esta es la parte posterior del cráneo, lo que está hacia atrás. Recuerden que son conceptos que ya deben conocer. Esta estructura que está aquí debería ser un anillo, ¿verdad? Casi completo. Pero como estamos viendo aquí donde marca la flechita amarilla, pues el anillo está como fisurado. En este caso, pues una fractura, está roto. Por aquí, ¿qué estructuras importantes pasan? Puede pasar el puente del encéfalo, la médula espinal en sus primeras porciones, algunos nervios craneales que salen por este lado. Entonces, recordemos que en el puente del encéfalo se encuentran los centros cardiorrespiratorios o reguladores cardiorrespiratorios, los que hacen que nuestro cuerpo simplemente trabaje inconscientemente. Nosotros no tenemos que decirle al corazón que lata y mande sangre. Estos centros que están ubicados en este punto son los que hacen que nuestro corazón lata de forma regular y que nuestros pulmones realicen el proceso de respiración y ventilación. Lo que significa que esta fractura puede lesionar parte del puente y la médula y ocasionar un edema, lo que también se puede traducir en la muerte de la persona. En el encéfalo o cerebro también podemos encontrar lesiones severas y laceraciones que van a corresponder más que nada al efecto de golpe y contragolpe. En el cuello es común también, además del síndrome del latigazo, las luxaciones y fracturas de vértebras cervicales, lo que también es delicado porque por todo el centro de las vértebras transcurre la médula espinal. En la porción, en la región del tronco, ya sea tórax o abdomen, vamos a encontrar fracturas en las costillas, lesiones viscerales, mientras que en las extremidades vamos a encontrar escoriaciones producto del arrastre, equimosis y fracturas abiertas o cerradas. Entre las fracturas más comunes producto de este tipo de hecho de tránsito y que es una de las más graves, es la fractura de cadera. Recordemos que los huesos grandes sangran mucho y la cadera es un hueso grande. Entonces, vamos a tener distintos puntos de fractura, ya sea a nivel de la pelvis, de los huesos del pubis y a nivel de las articulaciones sacropélvicas, ¿no? El hecho es que recordemos que el pubis, los dos huesitos del pubis van a estar unidos por la sínfisis púbica. Este aspecto va a cambiar y va a ocasionar que la cadera, en vez de estar completamente redonda u ovalada, tenga el movimiento como de un libro cuando uno lo abre, ¿verdad? Ya sea por la parte anterior, por la parte posterior o por ambos extremos.
Tenemos también el atropello, que recordemos que el concepto de atropellar es el hecho de alcanzar violentamente a una persona, chocando con ella y ocasionándoles daños. La gravedad y la extensión de los daños van a depender de las características de la víctima, del tipo de vehículo y de la velocidad del impacto. Usualmente en los adultos vamos a hablar de lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son las que se causan al momento del contacto inicial del vehículo con la persona y se da más que nada en las extremidades inferiores, mientras que las lesiones secundarias son resultado de la caída posterior al golpe inicial. Entonces, ¿cuáles son estas características? Para explicarles un poquito, que van a depender de la víctima. Por ejemplo, la edad y la estatura. Las que dependen del vehículo, el tamaño y la altura del vehículo, y la velocidad, pues obviamente la velocidad a la que viene el vehículo, en qué punto frenó, etcétera, etcétera. Bien, las fases del atropello. Esto hablando de un adulto. Son 4. Choque, caída, aplastamiento y arrastre. Y generalmente ocurren solamente las 2 primeras. Las 2 últimas son poco comunes, pero también se han visto. Vamos a ponerles un ejemplo. Paso a paso. Este vehículo corre o circula a una velocidad de 48 kilómetros por hora. A unos 17 metros, un peatón va cruzando sobre la vía. Cuando el conductor lo ve y pisa el pedal, ya ha transcurrido un segundo. Y esto no hace que él pueda evitar el atropello. El coche, al momento del impacto, viaja a una velocidad de 35.8 kilómetros por hora. Es decir, el frenado y la distancia a la que frenó solamente disminuyó la velocidad en aproximadamente unos 13 kilómetros por hora. El punto inicial de impacto es una velocidad de 35.8 kilómetros por hora. El vehículo impacta sobre los miembros inferiores. La persona cae con parte de la pelvis y el abdomen sobre el capó del vehículo. Posteriormente va a seguir rodando sobre el vehículo y va a impactar el tórax y las extremidades superiores, incluso llegando a golpear el parabrisas, y de último la cabeza golpea sobre el parabrisas. Obviamente este es un ejemplo de una persona de una estatura promedio que su cabeza puede llegar a tocar el parabrisas. En otras personas con otras estaturas, quizás la cabeza golpea también sobre el capó. El cuerpo va a ejercer un movimiento de contragolpe, es decir, va a rebotar, va a golpear otra vez abdomen y pelvis sobre el vehículo, va a caer sobre el suelo, depende, puede caer de cabeza, puede caer con la pelvis, etcétera, etcétera. Cuando por fin ya el vehículo llega a cero, la persona ha sido despedida sobre el pavimento a cierta distancia, puede haber efectos de rodamiento o que la persona se voltee y quede tendido a una distancia de aproximadamente 3 metros del vehículo. 3 metros a 35.8 kilómetros por hora. Esto se puede extrapolar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la velocidad del vehículo, y así también es el efecto del impacto sobre el peatón. Continuando con el aspecto de las víctimas, la diferencia de las lesiones, pues en niños, como vimos en el adulto, el impacto inicial se da en la pierna. Obviamente depende del tamaño de vehículo. Esto es un vehículo tipo sedán. Si fuera una camioneta, quizás el impacto inicial fuese a nivel del fémur. Pero en los niños, dependiendo de su tamaño y del tamaño del vehículo, pues el impacto inicial va a ser a nivel del tronco o pelvis, incluso a nivel de la cabeza,
el niño simplemente va a golpear su cabeza con el capó y va a rebotar sobre el piso, quizás en la mayoría de los casos sobre su cabeza también. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrar según las fases del atropello? Siguiendo con el aspecto del adulto, ¿verdad? El choque, recordemos que mencionamos que puede ser a nivel de la pierna o del fémur, del muslo, y podemos encontrar heridas contundentes, equimosis, escoriaciones y fracturas expuestas o cerradas. En la fase de caída, va a depender de la velocidad del vehículo, ya sea que la víctima caiga sobre el capó del vehículo o sobre el parabrisas, resultando con escoriaciones, equimosis, heridas contusas o fracturas en la cabeza, tronco y extremidades. En la fase de aplastamiento, que es cuando una vez cae al piso la víctima, el mismo vehículo o el vehículo que viene detrás golpea el peatón, y el peso del vehículo pues va a ocasionar lesiones adicionales, entre ellas patrones, por ejemplo, las marcas de las llantas, y lesiones internas como el estallido visceral. En la fase de arrastre, que es cuando luego de las primeras 3 fases el cuerpo se queda enganchado, ya sea cuando lo aplasta el vehículo o simplemente se queda enganchado en las ruedas, en alguna estructura del vehículo que lo colisionó, pues el mismo va a ser arrastrado y va a presentar escoriaciones en llama en amplias zonas de la piel. Algunas consideraciones médico-forenses. Recordemos que la investigación de los hechos de tránsito presenta distintas preguntas, las cuales nosotros como peritos idóneos debemos responder. Ejemplos de estas preguntas. Estaba la víctima de, esto relacionado al atropello, estaba la víctima de pie o en marcha al momento de darse el atropello, de qué lado fue el impacto, el vehículo logró frenar, la víctima tenía condiciones de reaccionar, las lesiones indican la velocidad del vehículo que impactó. En aquellos casos donde la persona fallece, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello, esto porque se dan muchos casos hacia los lugares, por ejemplo, donde hay alto consumo de alcohol, ya sea por fiestas o por otros tipos de eventos, o simplemente por la adicción al alcohol. Las personas simplemente les da sueño y se acuestan en el primer lugar que les parece, como si estuvieran en una cama king size ortopédica, y quedan tendidos en el pavimento dormidos. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Porque sí, el conductor tiene que ser precavido en su manejo, y eso lo habla el reglamento de tránsito, pero bueno, hay situaciones en las que por más prevenidos, y más si es de noche, simplemente no se pueden evitar. También es importante conocer si la víctima estaba intoxicada al momento de ocurrir el hecho, y bueno, esas son más o menos las preguntas que usted debe hacerse como investigador. En cuanto a la alcoholemia y los hechos de tránsito, recordemos que el abuso de alcohol es algo común y es la droga más consumida en nuestro país, aquí en Panamá. Porque la gente simplemente no la ve como droga, pero sí lo es. Y está demostrado que hay una relación directa entre el consumo de alcohol y la alta incidencia de los hechos de tránsito. En cuanto a las disposiciones legales referentes al consumo de alcohol, recordemos que han ido modificando la escala de multas y de sanciones para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Esto ha disminuido un poquito la incidencia de lesionados y muertos, pero no al punto que se esperaba, ¿verdad? Como esto es un problema más que nada social, aunque por ejemplo, es lo mismo que con el celular, o sea, es un problema social que la sociedad lo ve como normal, pero esta normalidad es una normalidad alterada para el beneficio propio que puede ocasionar el perjuicio de las demás personas que nos rodean. Entonces, un vehículo a motor, sea cual sea, es una máquina compleja
cuya conducción va a requerir de habilidades, buen juicio, control emocional, buena visión, por eso nos hacen examen de visión y audición, coordinación, destreza y claridad mental. Y son todos estos factores disminuidos e incluso anulados cuando consumimos alcohol. Entonces, más que nada vamos a ver qué factores están involucrados en el hecho de que se consuma alcohol, ¿verdad? El alcohol se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, excepto en los lugares de grasa. No significa que el que es más gordito aguanta consumir más alcohol, eso no es así. La concentración en sangre va a depender de cosas como usted comió cosas grasosas mientras bebía o cualquier otro tipo de alimento, qué tipo de bebida alcohólica estaba consumiendo. Recordemos que entre más concentración tiene la bebida, por ejemplo las bebidas artesanales, mucho más rápida es la absorción del alcohol en el cuerpo. La persona tiene enfermedades crónicas, especialmente enfermedades del hígado, que son comunes en las personas alcohólicas. El consumo simultáneo de medicamentos, drogas y alcohol también altera el sensorio a un punto exorbitante, ya sea por el medicamento o por el alcohol, y las variaciones genéticas de cada quien en cuanto a la sensibilidad del etanol. Hay personas que con una cerveza o un trago ya su cuerpo marca como que se hubiera tomado 3, 4 botellas. Y también esto se traduce en que con una sola cerveza o un solo trago, la persona presente síntomas de intoxicación etílica. Los efectos de la ingesta de alcohol son acumulativos, ¿ok? Ya sea el mismo día o varios días consecutivos. En una persona saludable, el 90% del alcohol ingerido lo metaboliza el hígado y lo metaboliza a una velocidad de 15 miligramos de etanol por cada 100 cc de sangre por hora. La alcoholemia es una prueba de laboratorio que nos va a medir la cantidad de alcohol en miligramos por cada 100 cc de sangre. Y la forma de interpretar estos valores es compleja y va a depender de los factores que ya hablamos anteriormente. Además que usualmente si las colisiones son leves, simplemente el policía de tránsito lo va a hacer soplar en el alcoholímetro, pero no siempre se le va a realizar una prueba de sangre que en realidad es la que se va a tomar como evidencia en la administración de justicia. O sea, tiene más peso la de sangre que soplar en el alcoholímetro. Vamos a hablar sobre ejemplos entonces de los efectos del alcohol en el organismo. En cuanto a la cantidad de miligramos en cada 100 cc de sangre. Menos de 30 miligramos, deterioro de habilidades complejas. De 30 a 50 miligramos, el deterioro de la capacidad para manejar. De 50 a 100 miligramos, signos objetivos de embriaguez, es decir, locuacidad, pérdida progresiva de las inhibiciones, trastornos sensoriales, el efecto o el hecho de la adaptación del ojo a la luz y la oscuridad, pérdida de la discriminación de colores, disminución de la respuesta a estímulos visuales. Lo que usted ve en su sano juicio, usted reacciona en microsegundos, mientras que lo que usted ve cuando está alcoholizado, usted tarda en procesar esa información y tarda en responder. De 100 a 150 miligramos vamos a tener deterioro del habla, inestabilidad, náuseas. De 150 a 200 miligramos, marcha tambaleante, ebriedad obvia. Y de 200 a 300 miligramos, estupor, vómitos y coma. ¿Okay? Continuamos con las heridas por armas punzocortantes, antes conocidas armas blancas. Tenemos 4 tipos. ¿Okay? Las heridas cortantes o incisas son heridas finas que más que nada seccionan partes de la piel, músculos, tendones y nervios dependiendo de la profundidad. Son ocasionadas por objetos afilados como latas, vidrios o cuchillos. Los bordes de la herida son limpios, son lineales y la hemorragia puede ser escasa o moderada dependiendo de la ubicación de la lesión y también de la profundidad. Tenemos las heridas punzantes, que son aquellas que presentan dolor
no tienen una forma en específico, usualmente se adaptan a la forma del objeto utilizado, por ejemplo, clavos, agujas, anzuelos e incluso las mordeduras de serpientes. Tienen hemorragia escasa y el orificio de entrada no se observa en realidad porque usualmente el objeto queda empalado. La peligrosidad de este tipo de heridas recae más que nada en la profundidad y si se han lesionado estructuras internas y ocasionado hemorragias internas. Tenemos también las heridas cortopunzantes, que es una combinación de las dos anteriores, o punzocortantes, como le quieran llamar. Son ocasionadas por objetos como tijeras, puñales, cuchillos o algún hueso fracturado que está roto. Tenemos también las heridas laceradas, que son producidas por objetos que provocan un desgarramiento de los tejidos y los bordes de la herida se van a observar irregulares. Y aquí tenemos entonces los ejemplos. Las heridas cortantes o incisas son lineales. Las heridas punzantes no se observa el orificio de entrada. Las heridas punzocortantes pues también son lineales, pero con cierta profundidad y podemos encontrar el objeto incluso incrustado. Y las heridas laceradas que son de forma irregular con sangrado abundante. Tenemos también la calidad de una extremidad. Ahora vamos a hablar sobre las heridas por proyectiles de arma de fuego. Las heridas por arma de fuego van a muchos factores. Entre ellos tenemos la distancia a la que se realiza el disparo, tenemos el calibre del arma y la potencia del arma. Usualmente el orificio de entrada va a ser rectil o un poquito más pequeño, irregulares en forma estrellada en su mayoría y de mayor diámetro que el orificio de entrada. En cuanto a la distancia, pues si el cañón está tocante, la herida de entrada va a ser muy parecida a la herida al orificio de salida y el orificio de salida simplemente va a aumentar de tamaño, se va a amplificar. Lo que ocasiona o lo que se traduce en mayores lesiones. Los disparos a quemarropa, recordemos que tenemos zona de enjugamiento, tatuaje y una zona de equimosis y también el orificio de entrada. Los disparos a corta distancia, pues más que nada el tatuaje. Y las de larga distancia que no vamos a encontrar ni zona de enjugamiento, ni tatuaje, ni una zona de equimosis circundante. También tenemos el ángulo en el que entra el disparo, ¿verdad? Tenemos que si el proyectil entra en un ángulo perpendicular, vamos a observar el característico orificio de entrada, mientras que si el proyectil entra en algún tipo de ángulo que no es perpendicular a la piel, pues vamos a tener un orificio de entrada oblicuo. Las diferencias entre las lesiones en piel y las lesiones en huesos es que cuando el proyectil atraviesa la piel vuelve a cerrar el espacio que quedó.
o que se produjo por el proyectil. Mientras que cuando el proyectil toca el hueso, lo fragmenta instantáneamente y este hueso no tiene la misma capacidad de adaptación que la piel y permanece entonces la lesión. Tenemos distintos ejemplos de orificios de entrada. Estas zonas negras de aquí depende de lo que estamos viendo, ¿no? Y nos ayuda a determinar la distancia. Tenemos estas lesiones a nivel del cráneo, el orificio de entrada o el punto de entrada, y tenemos el proyectil alojado en el hemisferio derecho. Y en este caso tenemos un proyectil que se ha fragmentado en varias partes. Aquí vemos dos, aquí vemos otras, y ha rebotado y ha ocasionado a estos fragmentos distintas lesiones en el encéfalo. Ok, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, cuando usted hablaba de que cortapunzante y punzo constante, porque uno la encontró en el trabajo que uno hizo, ¿eh? Yo vi que tenía, uno era por clavo y el otro era por cuchillo en la casa o cualquier cosa que uno pudiera tener un accidente, que normalmente lo tiene siempre alguien, ¿ve? En un momento dado en la vida. Y también igual como ponerse un tenedor, de repente se fue el tenedor y que ¡puf! Ese era punzo cortapunzante. Explíqueme por favor eso. Repítame la pregunta, por favor, porque no lo estoy entendiendo.